Buenos días, mi nombre es Desiree Rodríguez y les voy a presentar mi trabajo de fin de carrera, que además del que he acabado sacando varias comunicaciones y artículos. Lo he titulado "Y Wendy creció, reescritura del personaje de Wendy en la literatura y en los medios audiovisuales", y mi tutora fue Mónica Martínez Sariego. Y este trabajo pertenece a la ULPGC, el grado de Lengua Española y Literaturas Hispánicas. Vale, hemos dividido este trabajo en introducción, en un estado de la cuestión. Por supuesto, ya los apartados de contenido como tal son la figura de Wendy, el de la caricatura a la mujer actual, los darling, relaciones parentales y relación con la sociedad, y luego la relación entre Wendy y Peter, en el descubrimiento del amor. Finalmente, la relación de Wendy con otras mujeres o cómo son representadas las otras mujeres y unas conclusiones. Vale, en cuanto a la introducción tenemos que aclarar que primero cuál es el corpus que tenemos, pues tenemos un corpus bastante complejo, los objetivos que nos hemos planteado y la metodología en la que nos hemos apoyado. El corpus lo dividimos en varios elementos. El primer elemento que tenemos es Peter Pan, la obra originaria de Barry. Tenemos por un lado la obra de teatro y posteriormente la novela con un capítulo añadido que se llama Y Wendy creció, de ahí el título de nuestra representación. Y por supuesto es ampliamente conocida esta obra. En líneas generales es un niño que no crece, que vive en un país o en una isla ficticia llamada Nunca Jamás, y una niña llamada Wendy con sus hermanos John y Michael son acogidos o llevados a esta isla por parte de Peter Pan. Peter Pan ha sufrido muchísimas modificaciones a lo largo de la historia, tal es el punto de que nuestra visión de esta obra es más cercana a lo que Disney o otras obras nos han presentado más que a la obra original. Y finalmente tienen un par de aventuras con piratas, con indios, animales, en fin, y con los niños perdidos, que son el grupo de, no son amigos, sino seguidores de Peter Pan. Todos ellos no crecen, Peter Pan es representado como un tirano, como un personaje problemático, un poco élfico, también algo, bueno, también incluyen hadas. Sabemos que tiene bastante del folclore irlandés, porque el autor es irlandés, y a la misma vez ciertas relaciones con la mitología. Ya en el estado de la cuestión daremos más datos sobre ello. Los otros elementos que hemos elegido, que son de carácter audiovisual, sería Peter Pan de Disney, Peter Pan, El regreso nunca jamás de Disney, que es la segunda parte, es la continuación, siguiendo la línea de Y Wendy creció, en donde aparece la hija de Wendy, que es Jane. Peter Pan, La Gran Aventura, que es una película representada con actores reales, es decir, no es una película animada. Y finalmente The New Adventures of Peter Pan and Wendy, que es una serie web, es una serie que está disponible en YouTube, con unos actores independientes que decidieron hacer una recreación bastante alejada de la obra original. Y por supuesto tenemos una obra, una novela española, que es El mismo mar de todos los veranos, de Esther Tusquets. Vale. En cuanto a los objetivos, queremos principalmente confirmar la hipótesis de que el personaje de Wendy se ha modificado a través de los años en función del contexto histórico para iniciar una reflexión sobre los estereotipos de género. Wendy es el personaje central de la obra, aunque la gente crea, y aunque el título nos dé a entender eso, Peter Pan es un personaje al misterio, al descubrimiento de Wendy. Es Wendy el personaje central, la familia Darling, concretamente Wendy.
Por supuesto, Wendy representa muchas cosas que referidas al tema del género y al tema de la feminidad y de las niñas y la educación infantil para niñas en concreto. Bien. Hay, por un lado, la educación infantil, que ya lo hablaremos, y por otro lado está precisamente esa distinción entre hombres y mujeres de la educación victoriana de la época. Vale. Queremos descubrir también si el mismo mar de todos los veranos sigue esta línea o aporta matices, porque sí es verdad que todas las obras que hemos nombrado, todas son reinterpretaciones o recreaciones de la original, de Peter Pan, pero esta es la que no sabemos hasta qué punto sigue esa línea. Y por último, queremos analizar los demás personajes y observar si mantienen la crítica a la educación sexista o la modifican. Vale. La metodología que hemos utilizado, por supuesto, ha sido una fase heurística en donde hemos acogido todos los textos, los hemos analizado, los hemos revisado y posteriormente una fase analítica en donde hemos interpretado y entendido esos textos y los hemos comparado entre sí. Por supuesto, esta metodología la tenemos que apoyar en una metodología ecléctica porque hemos acogido un corpus tan dispar que necesitamos apoyarnos de otras teorías. Por supuesto, por un lado, la de teoría de género, con, por un lado, la teoría queer, debido al carácter tan ambiguo de Peter Pan, en el sentido de que tiene características muy femeninas, muy masculinas, incluso sabemos que el Barry obligaba, lo tenía como modelo, la representación de Peter Pan por parte de una mujer, y no es solo por el hecho de que fuese un niño, que también entendemos que por el tema del tono de voz, en la corporalidad, se suele buscar mujeres para representar a niños, sino también por ciertos caracteres peculiares que tenía Peter Pan. Por último, la representación femenina también. Vemos a la mujer como representante, no como, o sea, como personaje, no como escritora. Hemos elegido en ese sentido. Y por último, también la teoría de los polisistemas, debido a que tenemos tanto obras canónicas como obras que no canónicas y de cultura de masas, que son todas las audiovisuales al fin y al cabo. Vale. El estado de la cuestión. Vamos a ver. Por un lado, se ha estudiado a Peter Pan, la obra en sí, desde muchos ámbitos. Uno de los más conocidos es la psicología, ¿no? Tenemos tanto el complejo de Wendy como el complejo de Peter Pan, ¿no? Tenemos el complejo de Wendy, que utiliza las mujeres, tratan a los hombres o a sus hombres, sus parejas, como si fuesen niños, llegando a ser bastante peligrosas porque los les quita las habilidades de todas las maneras posibles para que puedan ser dependientes de ellas. Y por otro lado, el síndrome de Peter Pan, que es el complejo de Peter Pan, que conlleva hombres que no quieren crecer. También hay mujeres que lo pueden tener. Si es verdad que el complejo de Wendy es totalmente femenino. El de Peter Pan sí puede ser tanto de mujer como de hombre. Y son personas adultas que no quieren crecer. Vale. La relación mitológica, sabemos que hay tres ejes principales. Por el lado grecolatino tenemos al dios Pan, ¿no? Al dios del pánico, de la sexualidad desenfrenada, de la libertad, en fin. Tenemos miles de elementos que hacen que algo que Barry intentó destacar mucho de Peter Pan, que la gente no entendió en su época, era lo salvaje de Peter Pan, que está ahí en ese pan, ¿no? Por otro lado, sí es verdad que la representación que se le ha dado por medio de los años ha sido más cercana a Hermes, a su padre, al padre del dios Pan, con pues desde la ropa hasta la capacidad de volar, esa relación incluso del psicopompós, de cómo acompaña a las almas muertas, porque se cree un poco como que Peter Pan es una representación del más allá, o sea, nunca jamás es una representación del más allá, también puede ser una representación de la psique humana,
puede ser una representación mitológica, en fin, hay mucho debate desde porque es bastante simbólica la obra. Ciertamente, si lo vemos desde la perspectiva de que Peter Pan puede ser un psicopompós específico para niños, ¿no? Podríamos verlo como Hermes, porque Hermes acompañaba a las almas al más allá, a las puertas del más allá. Y además tiene movimientos y características porque Hermes era un personaje muy joven, siempre se representaba como un muchacho joven, y esa esbeltez de Peter Pan, ese incluso pose cierto de bailarina o de ballet que suelen ponerle tanto en Disney como en otras representaciones posteriores, puede ser una relación clara. Por otro lado, por supuesto, está toda la mitología céltica irlandesa, en donde aparecen pues hadas, pues que si esas características medio gnomo, medio elfo que tiene Peter Pan, esas orejas puntiagudas, ese rubito vestido con ropas hechas de hoja, que si el polvo de hada, en fin. También es verdad que siendo un cuento infantil se entiende que todo lo que hay ahí en esa isla son todas esas cosas, todos esos juegos que tenían los niños de la época, todos los intereses de los niños de la época, desde los indios, porque los vaqueros en los indios, películas, no películas, sino las novelas de vaqueros, en fin. Las sirenas, pues porque eran personajes mitológicos y bueno, fascinantes, ¿no? Que si la guerra, los piratas, incluso referencias a Napoleón. John, el hermano mediano de Wendy, está obsesionado con Napoleón y yo voy a ser como Napoleón y tal. Son todos esos intereses infantiles que están ahí. Y uno de ellos pues son las hadas. Vale. Hay miles de estudios interpretativos en donde valoran si, como les hemos comentado, si es un psicomompós, si no es un psicomompós, si nunca jamás es la psique, incluso la representación de la psique humana de los niños y de la educación, como la cabeza de los niños es como un cajón y la madre viene y coloca las cosas para que tengan las cosas ordenadas y tengan las cosas que tienen que tener en esa cabeza. Por lo tanto, está hablando un poco de ese lavado de cerebro que le hacemos a los niños y esas limitaciones para que se ajusten a los patrones culturales posteriores. En fin, el aspecto queer de Peter Pan, ese es muy importante y está muy estudiado. Cómo Peter Pan tiene una noción en la que realmente se lo feminiza mucho, se lo masculiniza, en fin. Uno de los planteamientos que queremos aportar nosotros es que hay una disparidad entre la educación victoriana impuesta, los roles de género, mientras la libertad, porque Peter Pan a la misma vez de ser salvaje es libre. Por lo tanto, él todavía, porque todavía no había, todavía tenía los dientes de leche, todavía no tenía los roles de género establecidos y a la misma vez nunca los iba a tener establecidos porque nunca iba a crecer y porque no había nadie, ningún adulto ahí imponiéndoselos. Esa era un poco la premisa que hay detrás de Peter Pan. Ciertamente, a medida que hemos ido viendo representaciones, se le ha ido cortando ese carácter queer. Vale. La intertextualidad entre el mismo mar de todos los veranos y la literatura infantil en general. Tiene referencias miles a miles de obras infantiles. Si es verdad que Peter Pan es la que más refiere. Y ahí está la clave, porque el personaje, la obra El mismo mar de todos los veranos, es una obra sobre una mujer homosexual que vive una mentira porque está casada, toda su familia no apoya el estar separada de su marido, el que ella no sea heterosexual y que no quiera a su marido y además tiene una relación romántica con una alumna porque es profesora. Vale. Profesora en la universidad. Las dos eran adultas, aquí no hay ningún tema de lolitas ni nada. Vale, finalmente lo queer en el mismo mar de todos los veranos, ese es el carácter importante del personaje de Esther Tusquets, que es
ella es Peter Pan, ella es queer, ella no es ni mujer ni hombre. Vale. Vamos directamente con la figura de Wendy. La figura de Wendy comienza siendo una caricatura de los roles de género, comienza siendo un vehículo para efectuar una crítica a los roles de género, representación de la maternidad y el descubrimiento de la sexualidad. Es decir, Wendy tiene momentos en los que ella, por supuesto, pretende ser la madre de los niños perdidos y, en fin, y actúa de manera absolutamente cómica y ridícula en momentos en los que, bueno, los niños están jugando al waterpolo. En realidad, la pelota en el agua, entiendo yo que era waterpolo o que estaban jugando al fútbol en la playa. Ella estaba sentada en una esquina cosiendo, porque es que eso es lo que hacen las madres, y es que ella es madre, y es lo que tiene que hacer, en fin. El rol que coge Wendy es, yo soy madre, como soy madre, tengo que hacer, y tengo que hacer, y tengo que hacer. Y en ese rol también incluso incluye críticas a Peter, en el sentido de que ella no se siente satisfecha, no se siente acompañada, no se siente querida, pero claro, está fingiendo ser una mujer, por lo tanto se está quejando de que sus necesidades como mujer no estaban cubiertas. Pero es que no era una mujer, ella no es una mujer. Por lo tanto está representando toda esa insatisfacción que tienen las mujeres en la época, pero sin ser realmente consciente de qué es lo que está expresando. Otra de las cosas es que vemos que se siente atraída por Peter Pan, pero no se describe claramente esos deseos sexuales. Por lo tanto, Wendy realmente tiene una idea totalmente idealizada de Peter Pan. Peter Pan además es un personaje que tiene una relación con varios otros personajes, con Tigrilla, que es la India, con Campanilla, todos quieren con él, pero él mismo aclara que sé que quieren algo de mí, pero no sé el qué. O sea, al final, el nivel de infantilidad de Peter es mayor de lo que se representa posteriormente en las otras representaciones. Bueno, en comparación con Disney, vemos que Disney censura y moderniza. Es decir, Disney coge, les mete un estirón, los pone grandes, y al ponerlos grandes, pues ya Peter no tiene dudas sobre su identidad, porque ya está establecido como chico, como adolescente incluso. Ella no es tan estricta con los roles de género, por lo tanto no resulta tan cómico y tan crítico. Ergo, lo que sí tiene establecido parece que es el rol a seguir, porque además Disney, una de las cosas que tiene es que Disney pocas veces hace críticas, mayoritariamente hace roles de modelos a hacer. Por lo tanto, está haciendo un modelo de Wendy, no está haciendo una crítica de personaje, sino que Wendy es aspirable. Llega un punto en el que se pelea incluso con los indios, porque los indios, una de las mamás indias que estaba allí, impone que, bueno, los chicos los hombres van a bailar y tal, y fiesta, y nosotras a buscar leña, y las mujeres a buscar leña, y Wendy se revela como, no, perdona, yo también tengo derecho a estar en la fiesta. Conclusión, no, da a entender también que la cultura occidental no es tan machista como las otras culturas. Es lo que da incluso en un subtexto a dar a entender ahí. Vale. Por lo tanto, en eso se aparta la censura. Tampoco Peter Pan, por otra parte, se convierte en otro tipo de personaje, y lo analizaremos más cuando estemos hablando de la relación entre Peter y Wendy. Tusquet, prominencia de la reflexión sobre la identidad queer presente en el texto. Claro, como hemos hablado, Tusquet no se asocia con Wendy, se asocia con Peter. Por lo tanto, ella realmente está intentando valorar cómo tengo que ser, qué tipo de mujer tengo que ser, o qué me impone la sociedad y qué no soy. En cuanto a Universal Pictures, vemos a un adolescente, ¿no?,
que estudia, que en cierto modo la sociedad sigue imponiéndole los roles de género, pero no tanto, y realmente ella es una rebelde contra esos roles de género. No es alguien que caricaturiza ni que se convierte en una crítica, sino que ella critica activamente esos roles. Ella aspira a ser novelista, mientras que la sociedad le impone que tiene que casarse y tener hijos, y en fin. La serie web, por otra parte, nos presenta a una mujer adulta que es periodista, que es youtuber y que es abiertamente feminista porque en algún que otro vídeo lo dice, ¿no? Ella tiene claro lo que quiere, lo que no quiere y viven en un mundo real, sí, es una ciudad real, no es un personaje ficticio. Con los Darling lo hemos dividido en el señor Darling, que lo hemos considerado un niño grande, un padre ejemplar. La madre ha evolucionado de la crítica caricaturesca de la madre hasta el declive de ese rol de género de madre. Los hermanos, uno visibiliza y normaliza al millennial y el otro las identidades queer. La hija entra en ruptura y en continuación de los roles de género y finalmente haremos un compendio de los personajes transmisores de los valores heteropatriarcales. Comenzamos con el padre, que es el que más nos llamaría la atención de este trabajo. Vemos que se desarrolla principalmente como un personaje que sigue las normas heteropatriarcales de forma más o menos ridícula. En la obra principal de Barry es ridículo hasta el punto de que hasta que no aparecen sus hijos se mete en la casa del perro y no decide salir hasta que no aparecen y se convierte incluso en el centro de atención, la gente se burla de él, pero a la misma vez es una curiosidad y él en cierto modo lo disfruta porque está disfrutando las atenciones. En la serie web, por ejemplo, lo que vemos es que es un personaje que es dueño de un periódico local, que tiene a sus niños, que si viene Wendy y le pide consejo, él le da consejo, que si viene Peter y le pide consejo, le aconseja como si fuese hijo suyo, en fin, es un padre ejemplar. Y por supuesto tiene una relación indiscutible con Garfield por muchos motivos. Uno es que casi siempre en todas las obras es el mismo actor, siguiendo la tradición que impuso Barry, y al otro sentido hay una interpretación en el que se entiende que el padre de Wendy y Garfield realmente representan los roles de género, la imposición, la sociedad, lo adulto a través de ese personaje. Vale. La madre, vemos que es una evolución, se observa una evolución desde la presencia anecdótica hacia la maternidad activa, ¿no? Primero en la obra de Barry está ahí, de vez en cuando mueve, remueve, busca, habla puntualmente y ya está. En Disney, 2 palabras, sí. Y sí es verdad que después en la Universal Pictures es la consejera, es la que para, es la que habla, es un personaje muchísimo mayor. Y por supuesto en la serie web es una antimadre porque es una alcohólica. En el mismo Mar de todos los veranos tiene como eje temático principal la relación madre-hija, es decir, eso es lo que se centra, junto con lo queer del personaje principal, por supuesto. Ese asunto es súper contemporáneo en la literatura femenina actual y sobre todo por ese cambio de roles que se está surgiendo en nuestra época. En nuestra época estamos transicionando rápidamente la feminidad, hay una reinterpretación de la feminidad, en diferentes épocas están empezando a verse patrones diferentes. Y sí es verdad que nuestras generaciones están empezando a chocar más entre madre e hija. Y esto se ve reflejado en la literatura, por supuesto. Vale. Además, un dato importante sobre la madre de En el mismo mar de todos los veranos es que es una persona de apariencias, es una persona que no quiere a su hija, porque todo es muy
de puertas para afuera, el amor es a cuentagotas, en fin, es una madre, incluso yo diría narcisista. Vale, los hermanos presentan la visibilización y la normalización del millennial y de la identidad queer. Vale. Las diferencias de representaciones modifican de manera importante las edades de los personajes, pero esto en todo, ¿no? En el caso de John, que es el mediano, evoluciona de ser un niño chico que representa los patrones patriarcales. En el caso de Barry, se queja incluso de que yo le enseñé a Peter qué es ser padre, ¿no? Porque él no ha tenido padre nunca y no sabe lo que es. Y realmente lo representa como un tirano. Y a medida que vamos viendo las obras, vemos incluso que John tiene un encuentro medio amoroso con Tigrilla, el Universal Pictures, o sea, ya es un poquito más mayorcito. Y en el caso de la serie web, se convierte en un adulto homosexual con prototípicamente homosexual, un carácter muy suyo, muy frío incluso, pero amable, en fin. Y Michael evoluciona de ser un toddler, o sea, de ser un infante de 3 años máximo, 2 incluso, a un youtuber. Lo hemos dicho Fumeta porque tiene un carácter pues como muy... Yo lo veo como Shaggy, el de Scooby-Doo. Muy laxo, hippie, en fin. En la obra de Esther Tusquets, la protagonista no tiene hermano. Vale. La hija, por otra parte, representa una ruptura o una continuidad de los roles de género y con los años adquiere mayor peso y relevancia en la trama. Si es verdad que en la primera obra, en la de Barry, es un capítulo solo, mientras que Disney directamente le crea una película entera. Adopta los valores o actitudes contrapuestas a la madre, a su madre. Por supuesto, se revela a su madre siempre, siendo el Barry sencillamente una libertad hacia ir a por Peter, a ir a estar con Peter, y Wendy realmente la decepción entra en el que realmente para Peter ella fue una más, mientras que por ejemplo en Disney están en una situación de guerra y ella se revela porque se vuelve muy metódica y huye de los cuentos de hadas, en fin. En el caso de Jane, al estar en guerra, pues utiliza el huir de los cuentos de hadas como un mecanismo de defensa. En el caso de Tusquets, Yomar es una estudiante de medicina y cómplice totalmente del patriarcado, una fotocopia de la abuela, quiere gobernar la vida de Yomar, el personaje principal, quiere forzar ese matrimonio que no funciona, que hace infeliz a su madre, quiere que todo esté en perfectas condiciones, independientemente de la felicidad y de la salud de su madre. Vale, los personajes que representan valores heteropatriarcales son diferentes en cada obra. En la obra original vemos que es la madre la que representa esto y que ese valor es los roles de género. La imposición de tú tienes que, los niños son abogados, tienen un trabajo, una profesión y las niñas van a casarse. Ya está. En Disney es el padre el que impone esos roles de género y realmente lo que impone es la supresión de la adolescencia. Es decir, Wendy tiene que pasar la adolescencia lo más rápido posible para no molestar con sus deseos, con sus cambios de humor, con sus necesidades sexuales incluso, y con sus cuestionamientos, incluso con esa transición entre la adultez y la infancia, porque sí es verdad que Wendy le cuenta cuentos a los niños, y como le cuenta cuentos a los hermanos pequeños, pues genera que como diríamos aquí en Canarias, que se enralen, que pierdan los modales, que se pongan a jugar y se pierdan la noción y se pasen divirtiéndose y al final no controlen.
Claro, el padre está diciendo, ya tienes una edad, tú te vas a una habitación tú solita a ir preparándote para casarte, para hacer tu vida afuera. Claro, eso no se da en una noche, eso es algo que es una transición, lleva un tiempo. ¿Y qué propone Disney? Pues lo antes posible, este tema lo cortamos rapidito porque es incómodo. El mismo mar de todos los veranos vemos que las imponedoras de los roles patriarcales son las vecinas, la madre, la hija y en cierto modo incluso el marido. Y lo que le imponen es los roles de género, que además no es una imposición generalizada, sino es una imposición a ella, en concreto. Tú tienes que hacer este papel, a ti te toca hacer esto. Es más, hay un pasaje muy triste en el que ella se compara con un mueble. Y sé que, bueno, pues que toda la familia se mueve y se llevan este mueble, que soy yo, allá donde vaya, y lo colocan allí, ¿no? Habla un poco de no solo ya de la depresión, sino de la desidia total, que es una fase final de la depresión. Vale, Universal Pictures, tenemos a la tía Melicent, que aquí en esta obra lo que han hecho es al personaje, a la madre, a ese personaje lo han dividido en dos, lo han fusionado, lo han creado en dos. ¿Para qué? Para que la tía Melicent sea esa voz que impone los roles de género, mientras que la madre sea ese rol de madre que acompaña, que aconseja y que cuida. ¿Qué impone la tía Melicent? Por supuesto, los roles de género, pues ya es que ya tienes una edad, te ha salido un beso aquí, ¿no? Es que ya eres adolescente, ya tienes que estar empezando a coquetear, vestirte, ya no sé qué, prepararte para casarte. Y además, para casarte bien, para que tu familia viva bien, porque te van a casar con alguien rico, que ese es el objetivo. Bueno, y finalmente la serie web, el imponedor de los roles, ya no son exactamente heteropatriarcales, es Hook, y los roles son más bien a nivel económico. Hook es un empresario multimillonario con una capacidad de acoger de todo tipo de negocios y sobre todo los negocios de prensa, y un poco a Wendy, que acaban teniendo una relación sentimental después de que Wendy y Peter rompieran, tenían una relación sentimental, rompen, empieza a salir con Hook, termina con Hook, precisamente porque Hook no se siente cómodo en ese nuevo ambiente, porque vuelve a nunca jamás y vuelve otra vez a tener ese patrón en el que Peter Pan se convierte en un bully de Hook, siendo Hook pues ya un hombre de negocios, pero volviendo otra vez a regresar a su estado emocional de la infancia. Por lo tanto, él decide cortar lazos e irse, precisamente porque no siente que esté en el sitio en el que él se pueda desarrollar emocionalmente. Y económicamente le impone a Wendy que ella tiene que hacer lo que la audiencia quiere. No quiere que hacer ella imponerse, por supuesto no tiene que estar haciendo críticas feministas, eso es algo que no vende, es una de las cosas que le dice Hook. Por lo tanto, ese es el valor que quiere imponerse. Vemos claramente que hay una evolución en estos patrones, mientras que Barry era una crítica, Disney era una imposición, Esther Tusquets es una imposición un poco más individualista, un poco más sentimental, no tan generalizada a la sociedad. Universal Pictures es casi un dato anecdótico y se promueve la rebeldía, mientras que ya directamente la serie web, este no es el eje de la heteropatriarcalidad, no es el eje de la obra. Vale. En el caso en que Wendy descubre el amor, nos presenta un concepto nuevo de masculinidad, ¿no? Ya vemos que Peter Pan poco a poco se está volviendo más masculino a los patrones actuales y menos cuestionamiento de la masculinidad. Por supuesto, se modifica el personaje en edad y en el aspecto queer para que Peter Pan realmente sea correspondedor, para que pueda corresponder a Wendy. Deben darse muchos patrones. En Universal Pictures vemos que, por supuesto, lo de la edad, por supuesto.
Por consiguiente, Peter es consciente de qué se le está pidiendo y entiende que Wendy quiere algo y qué es lo que quiere. Por otra parte, tenemos que quitar otros personajes que son triángulos amorosos, ¿no? En el caso de Universal Pictures, quitan a Tigrilla y a Tigrilla la asocian a Ion, por lo tanto, ya hay una chica que es una competidora correspondiente que pues, puede corresponder a Peter, nos la quitamos. Porque, claro, Campanilla sigue siendo está interesada en Peter, pero es una hada, por lo tanto no puede corresponder. Pero Tigrilla sí, al final no deja de ser un ser humano, igual que Peter, igual que... No sabemos exactamente si Peter es un ser humano, entendemos que sí, y bueno, y Wendy. En Esther Tusquets no queda claro cuál es la orientación sexual del personaje. Entendemos que o es género no binario o es homosexual, porque presenta como en un momento determinado tiene una relación sexual con su marido y vemos la desconexión ante ese momento. Y bueno, y vemos el beso, el símbolo del beso, que aparece en todas las obras, empieza siendo un símbolo de beso maternal, por eso es el padre el que envidia a Wendy, porque por supuesto la madre besa a Wendy, pero la besa con acto maternal y no a él. Mientras que en el caso de, por ejemplo, Universal Picture, el beso es un carácter más de edad, ¿no? De ya tienes una edad, ya tienes un beso, por lo tanto es que ya tienes algún tipo de rasgo físico que represente que ya eres un adolescente. En el caso de Disney lo representan como efectivamente un intercambio amoroso. Vale, las relaciones con otras mujeres. Es muy interesante, este tema es muy interesante. Las otras mujeres generalmente son representadas como competidoras de Wendy por el amor de Peter. Irónicamente, Peter no corresponde a ninguno, pero bueno. Cada una plantea reflexiones de índole particular, ¿no? Tiger Lily, tigrilla en español, la vemos en diferentes representaciones como indígenas americanos. Sí es verdad que como además un indígena americano un poco caricaturesco. No la asociamos a una tribu concreta, en fin, no es totalmente caricaturesco. Por otra parte, en la serie web es gracioso porque en la serie web hacen, digamos que una broma ante ese rasgo racista de la obra original y convierten a Tiger Lily no en una indígena americana, sino en una india de la India. Y es una chica hindú. Vale. La sirena, solo en Disney desean el amor de Peter. Por otras partes, en las otras obras son seres mitológicos, inhumanos, que no razonan y, bueno, son seres carroñeros, en fin. En el caso de la Universal Pictures, es una banda de rock. Campanilla representada como la adolescencia, la rebeldía, una mujer libre de hacer lo de la gana, por supuesto, y dato curioso, en la serie web es una cámara, es como una especie de objeto de cámara y nosotros vemos todo alrededor a través de los ojos de Campanilla. Y sí es un hada, porque además la vemos que mueve la cámara, no es una cámara fija, en fin. Y oímos las alas y las campanitas. Vale, Nana generalmente es un perro, pero Néstor Tusquets es una niñera tal cual, amante del padre de la protagonista. Bueno, los roles de género llevan eso, que después los roles de género no entienden de traiciones. Néstor Tusquets, Clara, amante de la protagonista, representa a la sirena, a Tigrilla y a Campanilla debido a las metáforas empleadas. Sí, la compara con una sirena, sobre todo con Tigrilla la compara mucho porque es una chica latina. Y claro, latino indígena, al final son indígenas americanos. Y sí, la representa como una hada, como en fin. Las conclusiones que hemos sacado. Confirmamos la hipótesis de que el personaje de Wendy ha sufrido modificaciones en relación con el contexto histórico para generar una reflexión sobre el contexto
sobre el concepto de género en diferentes representaciones. Por supuesto, la obra tiene que ser siempre crítica o no, dependerá de qué tipo de crítica, porque Disney genera una crítica controversial, mientras que las otras sí son críticas en contra de los roles de género. Disney un poco quiere imponerlo. Por lo tanto, Wendy debe ser actualizada para seguir presentando esa crítica. El mismo Maratón de Operanos no es una reinterpretación o una reescritura como las anteriores, sino una decantación, pero incluye numerosas referencias intertextuales a la obra de Barry. Además, conserva el aspecto queer de Peter Pan y desarrolla el tema del rechazo de Wendy con la feminidad normativa, representada en las reescrituras, no en la obra original. Vale, los conceptos de maternidad y paternidad han sufrido modificaciones por el deterioro de los valores heteropatriarcales y se plantea un nuevo concepto de familia totalmente. Y por último, el reflejo de la identidad racial evoluciona paralelamente al concepto de género, como apreciamos en la representación de los indígenas americanos a través de la tribu y el personaje de Tigrilla. Pues nada, hasta aquí ha llegado mi comunicación. Quiero darles un dato final porque efectivamente como esto es un trabajo de fin de grado que hice hará bastantes años, quisiera compartirles la nota que saqué un 9,5. Se me comentó varias preguntas y varias aportaciones. La primera aportación que se me comentó es, por supuesto esto es la presentación, esto viene acompañado de un documento de 50 páginas. En ese documento se incluye bastantes tablas, como la que vieron en el apartado de los personajes que imponen los roles heteropatriarcales, en donde se hizo una especie de comparación. Eso se valoró mucho. También se me preguntó por qué se utilizaban muchos términos como queer, como valores heteropatriarcales, términos que son acogidos dentro de la tradición feminista, específicamente de Simone de Beauvoir, y se me preguntó qué significaban, por lo tanto es complejo porque no debía explicarlos en el documento, pero sí es verdad que para siguientes trabajos no me importaría parar un momento y explicar cada uno de los conceptos porque entiendo que no todo el mundo tiene por qué conocerlo. Y nada, eso fue lo que se me aportó. También se me hizo una pequeña crítica en el sentido de que siendo del grado hispánica me metí demasiado en literatura inglesa, pero bueno, yo lo seguí dentro de los patrones de la literatura universal y era posible porque era una asignatura que se ofertaba y nada, esto fue todo lo que se me comentó a grandes rasgos. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta el próximo.